¿Cómo estamos? ¿Con calor? Mucho, ¿no? Bueno, pero eso no tiene que afectar al tiempo que estamos ahora, ¿no? Que sea buscar al Señor, a escuchar de la palabra. Estaba ahí atrás escuchando la alabanza, que la verdad que es un gozo poder escucharla, es un privilegio. Y veía dos partes, veía una parte levantada, con las manos levantadas, otra parte sentada, con pocas ganas. Y yo decía, Señor nos ama a todos, a los que estamos de pie y a los que estamos sentados. Pero no sé si estás cansado, Yo hoy esta noche he dormido poco por el calor y quizás afecta. Pero si estás sentado porque no quieres escuchar la palabra o no quieres escuchar la alabanza o no te interesa, pues oye, a mí me entristece, ¿no? Porque yo he estado en tu situación. Yo he estado en la situación de no querer saber nada de las cosas que estamos escuchando aquí, como es la alabanza, un canto hacia Dios, un canto de alegría, un canto de agradecimiento. He estado sentado ahí enfrente con mucho enfado hacia Dios porque la vida no me iba bien. Y te puedo entender, te puedo comprender, pero sí me da un poco de tristeza porque un día el Señor se reveló en mi vida, se mostró en mi vida y cuando más lo necesitaba, pues Él vino a mí, como dice su palabra. No fuimos nosotros a Él, sino Él vino a nosotros. Nosotros fuimos los que nos sorprendimos de cómo Dios tocó nuestro corazón, nuestra vida. Por lo tanto, con que estés aquí me vale para que Dios toque tu corazón y te haga ver de que no es casualidad que hayas venido aquí. He visto algunas personas que han venido nuevas por primera vez y las veo un poco perdidas, como diciendo, ¿qué es esto? Yo venía a otra cosa. Pero sí, ahora mismo se está repartiendo alimento, aquí, ahora mismo, y es el alimento espiritual. Amén. No solamente el alimento natural, sino el alimento espiritual. Y la gente iba a Jesús porque tenían hambre, tenían necesidad. Tenían hambre y buscaban, decían que había alguien que multiplicaba el pan y los peces y alimentaba a la grey. Y Jesús alimentaba, pero Jesús les sorprendía, porque sorprendía a la multitud, porque traía algo nuevo, traía el Evangelio, traía unas buenas nuevas. Amén. Y yo creo que necesitamos buenas nuevas, noticias nuevas. Amén. Y las noticias nuevas están aquí, en la palabra de Dios. Yo hoy me sentaba un rato aquí a leer la palabra de Dios y esta mañana, y el Señor me hablaba de la palabra. Yo decía, Señor, si en algo te tengo que dar gracias, te puedo dar gracias en todo y en muchas cosas que no lo sé, de lo que has hecho por mí. Pero si en algo doy gracias a Dios, es en haberme enseñado la palabra, haberme dado entendimiento de la palabra de Dios. Y no me dio entendimiento porque soy sabio, ni soy muy... ¿qué te puedo decir? Muy inteligente, sino dice que Jesús escogió ¿a quién? A lo vil y menospreciado de este mundo, para avergonzar a este mundo. ¿Y cómo lo hizo? Revelándoles la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como yo digo que para mí es, yo creo que el regalo mayor que me ha podido dar Dios, porque no es solamente palabra, sino para mí es alimento, es refrigerio, es ayuda, es compañía, es cobertura, es medicina. La palabra de Dios es todo para mí. Y doy gracias a Dios por habérmela revelado, ¿no? Y dice que la palabra de Dios se la revelaba a los niños. No tenemos que ser, como he dicho antes, grandes sabios de este mundo. Podemos ser grandes sabios si realmente recibimos la palabra y la atesoramos en nuestro corazón, porque la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Amén. Yo no te voy a decir si has leído hoy la palabra, porque a veces me gusta hacer preguntas y te puedes sentir mal, pero a lo mejor piensa cuántos o si tú has leído hoy la palabra. No quiero que levantes la mano, pero quizás más de la mitad de los que estamos aquí, quizás no han leído la palabra hoy. ¿Sí o no? Como que algo que no hace falta, que no se necesita, que no es necesario. Pero yo te digo, ¿tú necesitas comer durante el día? A lo mejor un día, 2 días, 3 días. Bueno, puede haber un tiempo que no comas, pero tu cuerpo, tu vida te pide comer y tienes hambre. Amén. Qué bueno es que empieces a aprender a despertar el apetito espiritual y que tengas hambre de escuchar la palabra de Dios.
Porque ¿sabes lo que viene por la palabra de Dios? La fe. La fe viene por el oír, y el oír, el escuchar por la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo de poca fe, ¿sí o no? Amén, La fe primero de creer en Dios. Estos días estaba hablando con una persona y bueno, no sé, me enseñó un vídeo, un audio de un político que, bueno, ahora está como gobernante y le preguntaban si creía en Dios y él decía, no, yo no creo en Dios. Le preguntaba si creía en la religión y él decía, no, no creo en la religión. Le preguntaba si creía en la palabra de Dios y él decía, no. E intento que la palabra de Dios no esté dentro de las aulas de los colegios porque no sé lo que explicaba, pero no quería que la palabra de Dios estuviera dentro de las aulas. La palabra de Dios es en nuestra vida y la palabra de Dios es de generación en generación. La palabra de Dios debemos de leerla, debemos de atenderla y sobre todo tenemos que recibirla en nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios es el libro más leído en la historia del mundo. Generaciones y generaciones se han basado en ella. Generaciones y familias han vivido a través de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus mensajes, de sus enseñanzas, de sus costumbres, de lo que es una forma de vivir, una forma de guiarnos. La palabra de Dios ha sido el libro más traducido en la historia. No sé cuántos libros se han editado de la palabra, de la Biblia. El pueblo cuando salió de la esclavitud, ahí empezó a revelarse lo que fueron los mandamientos, las leyes, las direcciones de Dios. El pueblo no caminaba sino era a través de la palabra, a través de la voz del Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo quiero hoy hablaros un poco de la palabra de Dios, tan necesaria para nuestras vidas, porque, como he dicho, tenemos hambre y tenemos necesidad de comer y muchos vivimos tiempos donde quizás también está escaseando, no el alimento, pero sí escasea el cómo comprarlo. Y la palabra de Dios dice en Isaías, venir y comprar sin dinero. Toda leche, toda miel, todo bien preciado, todo lo que es el alimento, porque la palabra de Dios no cuesta dinero, el alimento espiritual no cuesta dinero, pero sí, tú tienes que aceptarlo, tienes que entender que lo necesita tu vida. En estos días estaba yo leyendo de los nutrientes que necesita el cuerpo humano. Dice que hay tres, no me acuerdo bien, pero dice que hay como 3 nutrientes imprescindibles que necesitan nuestro cuerpo para poder vivir, como son las sales, como son los azúcares, como es el agua, como son las grasas, que sin ellos pues enfermaríamos e incluso debilitaríamos de tal manera hasta morir. Pero yo te hago una pregunta, ¿y cómo alimentas tu alma? ¿Cómo alimentas tu interior de tu vida? Eso que te hace pensar, eso que te hace reaccionar, que te hace obrar, que te hace actuar. ¿Qué es lo que alimentas con ello? Y muchos nos hemos alimentado a través de la educación natural, de lo que son los estudios normales, pero hay algo más profundo que es la enseñanza en nuestro corazón, ¿no? De donde brota el corazón que de ahí emana la vida. Y ahí es donde el Señor quiere traernos realmente su alimento espiritual, amén, que es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca del Señor, de la boca de Dios, ¿sí? Amén. En el libro de Deuteronomio 8:3 habla de cuando el pueblo andaba por el desierto, ¿no? Y dice Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Y yo el otro día compartía sobre las bienaventuranzas y decía qué bueno es tener hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, ¿no? Y no para todos viene el alimento espiritual. Yo creo que el hombre de por sí necesita ese alimento espiritual, pero hay personas que llega un momento en su vida donde pasan la vida sin comer de ese alimento espiritual. Y ese alimento espiritual sobre todo viene cuando hay un quebranto, un dolor en nuestro corazón, una necesidad en nuestra vida, en nuestra alma, a través de una angustia, de una pérdida, de una enfermedad, de algo que quiebra dentro de nuestra vida, de nuestro interior, y de ahí se crea una necesidad, ¿no? Un algo que se tiene que llenar con algo que en esta vida no nos llena, ¿no? Y
Y dice que el pueblo andó por el desierto y que fue afligido, ¿no? Fue llevado por un lugar donde había escasez, donde había necesidad, donde el pueblo clamaba, ¿no? Como dice la palabra de Dios, mi pueblo clama, ¿no? Por hambre y por sed. Dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, ¿no? Dice que el pueblo de Dios estaba sustento con el maná de cada día, un maná alimentario natural que les llevaba cada día. Era la provisión de Dios, era la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Era un maná que cada mañana que se levantaban estaba, ¿no? Presente para que pudieran comer, nada les faltaba. Pero aún así, dice la palabra de Dios, que le dio comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El pueblo necesitaban ayuda, necesitaban un impulso interior en su vida, necesitaban una fuerza que les pudiera llevar a la meta, a la tierra prometida. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Hay momentos en nuestra vida donde no solamente el alimento natural es el que nos va a sustentar nuestra vida, es el que nos va a, pues no lo sé, a soportar en el tiempo en el que vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Moisés subió al monte Sinaí, allí se fueron reveladas las tablas, los mandamientos, la palabra de Dios. Estuvo el tiempo suficiente pues para poder ser instruido en la palabra, para poder traer el mensaje de lo que es la palabra escrita, pero también el mensaje de la palabra que es la relación entre Dios y el hombre, para que no solamente el hombre pueda o entienda que solamente de pan vivirá, sino también de lo más principal que hay, que es de la voz de Dios. Amén. Yo no sé cómo andas tú, si andas por un desierto, si andas afligido, pero yo vivo tiempos, o estoy viviendo tiempos donde hay mucha necesidad, hay mucha aflicción, donde veo muchas veces de que el cuerpo se aflige. Afligirse se duele, se conmueve. Y a lo mejor hay alimento en tu casa natural, a lo mejor hay sustento, hablo de lo natural, pero a lo mejor hay una comodidad en tu vida, pero que no te sacia, que no te llena. Hay un mensaje en la palabra de Dios, dice que el alimento natural no sacia, pero el alimento espiritual sí llena, sí sacia, que ese es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y a veces hay momentos en nuestra vida donde vendrán aflicciones de cualquier índole, donde lo natural no nos va a poder llenar, donde incluso nos va hasta no solamente a no llegar, sino hasta nos va a negar, ¿no? Realmente. Pero para eso dice la palabra de Dios que trajo el mensaje, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. La palabra de Dios es vida, esos nutrientes espirituales necesarios para la vida del hombre, de la mujer, para poder solventar todas las aflicciones, todos los problemas, todas las situaciones a través del mensaje de la palabra de Dios. Amén. Por eso digo que cuando el Señor me reveló la palabra de Dios, no para predicarla, sino para recibirla en mi corazón como un instrumento, como un manual, como una ayuda, yo quedé fascinado. Cuando yo conocí a Jesús, conocí al Señor, su misericordia, su compasión, el amor de Dios en un tiempo muy necesitado de mi vida, pero justo en ese momento fue como que me quitó el velo de mis ojos espirituales, mis ojos, y empecé a leer la palabra de Dios y vi que ahí estaba el maná de vida, el alimento de mi vida, el sustento, la medicina, que es tan necesaria, ¿no? para el hombre. Y es el mensaje que queremos transmitir y transmitimos siempre antes incluso de repartir alimentos naturales, porque le damos más importancia realmente al interior, al alma, que al exterior, que es la vida natural. Porque la vida natural pasa y la vida natural, pues bueno, es engañosa, pero es tan importante en nuestro corazón, es tan importante en nuestro interior, es tan importante que salgamos de aquí llenos, que salgamos nutridos, que salgamos con las cosas claras realmente. Dice que aquel que escuchó la palabra de Dios es aquel que la recibió y empezó a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros ese manual nutriente para tener una vida que nos pueda llevar realmente pues a la victoria. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. ¿Y cómo alimentamos el alma? No, decía
cómo lo nutrimos, cómo lo abastecemos, ¿no? Y muchas de las veces pasamos la vida sin leer la palabra e intentamos nutrir nuestra vida pues con las cosas engañosas de este mundo que se le llama mentira. Yo leía varios versículos, voy a leer algunos donde decía de que aquel que lee la palabra de Dios, ¿no?, se aparta de los caminos de la mentira, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo para mí tan mentiroso. Vivimos en un mundo donde nos presentan placeres o nos presentan lo que puede ser bueno para nuestra vida y lo único que vale es de tropiezo y de caída. Amén. En el Salmo 119, que es uno de los capítulos más largos de la Biblia, pues nos habla bastante de lo que es la palabra de Dios, de lo que significa para el hombre y para la mujer, la importancia que tenemos que darle, la relevancia que se le hemos de dar. Pero quizás yo estoy predicando hoy a lo mejor a personas que no conocen la palabra de Dios, pero también predico a personas que conocen el mensaje, que conocen al Señor, que se sienten hijos de Dios, pero que no leen la palabra. Aquel que no lee la palabra de Dios no escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios viene a través del Espíritu Santo, sí, pero a través de su mensaje, de su palabra. Es un certificado, es como una convicción, ¿no?, de realmente que Dios está hablando a tu vida. Vivimos tiempos de que, pues no lo sé, tan sencillo como cada uno le damos el enfoque de Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha dirigido. Es que palabra de Dios me ha dicho que debo de hacer esto. Y yo le digo, pero tú las has confirmado en la Biblia, las has confirmado en la palabra de Dios. Porque a lo mejor lo confirmas en la palabra de Dios y tan sencillo de que la palabra te dice que no. Pues no lo sé. Vivir una relación personal con una persona que no estás casado con ella, que no has dado el paso de casarte y estás en una relación pues en adulterio, fornicación, y dices, no, es que viene de parte de Dios. No, perdona, eso es un pecado. Y cuando lees la palabra de Dios, Dios te está hablando. Y la palabra de Dios es infalible, es inamovible, es veraz. Por lo tanto, para mí la palabra de Dios es el instrumento donde Dios nos habla y donde el pueblo de Dios debe de leerla. Dice que con ello nos aumenta la fe, que con ello nos alimentamos, como digo, pero con ello también conocemos el plan del Señor. Amén. David, cuando llegan los tiempos finales de su vida, pues parece ser que durante todos esos años él había estado peleando la batalla, pero algo tenía en su mente y es hacer casa a Dios, crear el templo de Dios. Y dice que cuando muere le presenta todos los planos a Salomón. Esos planos para mí es la palabra de Dios, de cómo edificar la casa de Dios, de cómo hacer templo en tu vida, en tu hogar, en tu corazón. No podemos hacer la voluntad ni hacer el plan de Dios si no leemos la palabra. Si la palabra no la entendemos, no la escuchamos, Dios no nos habla. Amén. Y necesitamos que Dios hable en nuestra vida y creo que vivimos tiempos donde se lee poco el mensaje, donde hay tanto afanamiento en esta vida, hay tanto engaño, como he dicho antes, de mentira que nos hacen llevarnos a olvidarnos realmente de que lo importante es el mensaje, la lectura, es el conocimiento, es la meditación. La palabra de Dios es un mensaje de meditar. Es cuando uno lee la palabra de Dios y se para en ese mensaje meditando, esperando a que Dios le hable. Y cuando esperas en Él, cuando escuchas, cuando lees, Dios empieza a ministrar tu vida, y empieza a escudriñar tu corazón, y empieza a ordenar tus pensamientos, y empieza a borrar lo que realmente es error en tu vida y no es válido para ti. Y empieza realmente a traer claridad y a traer luz a tu corazón. Y es tan precioso leer la palabra, es tan precioso meditarla, es tan precioso meditar en ella de día y de noche. Moisés, en el libro de Josué, cuando le otorga la responsabilidad del liderazgo a Josué, le dice que te pido que seas valiente, que te esfuerces y que medites en la palabra de Dios de día y de noche, que no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que sea tu manual de vida. Hoy te voy a ungir como rey, hoy vas a recibir a Jesús, hoy empiezas a caminar o empezar en los caminos del Señor, pero necesitas las leyes del Señor en tu vida. Y el pueblo necesita palabra que sea viva y eficaz, como vamos a leer y siempre hemos compartido, ¿no?
una palabra que nos sirva de nutrientes para nosotros. Vivimos tiempos donde nuestra nutrición física, natural, también es una nutrición mala, se puede decir. Nos damos cuenta que últimamente lo que comemos pues es como aquel que dice comida basura, comida rápida, comida que realmente no nos da esos nutrientes, esas proteínas, esos valores para darnos vida, para darnos salud. Amén. A veces comemos demasiadas cosas que no son buenas y son contraproducentes a nuestra vida. La palabra de Dios es para recibirla por completo y para comer palabra que realmente nos va a nutrir, que nos va a dar luz en la oscuridad de nuestros corazones, que va a apoyar y va a suplir realmente el vacío que hay en nuestra vida. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. En el Salmo 119 hay tanto para compartir, pero no me voy a extender mucho. Solamente el mensaje de animarnos a leer la palabra, de meditarla, de escucharla, de conocerla. El Salmo 119, versículo 127 de todos estos versículos dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. He amado tus mandamientos, decía David. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. David reconocía que lo importante de su vida, el impulso que le daba el valor, la valentía, que le daba las fuerzas, era el mensaje de la palabra. Yo estoy contigo donde tú estés. No tengas miedo que venga contra ti. Mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Palabras de ánimo en estos tiempos que a veces nos hundimos en el desánimo, en las pocas fuerzas, y hay tanto mensaje de ánimo. Para mí el mensaje mayor que hay en la palabra de Dios es el mensaje de decir que Dios te ama. Amén. Y cuando personas como nosotros, porque yo no me considero el más santo o me he considerado el más idóneo para poder recibir a Dios, pero cuando veo que el amor de Dios se acerca a mi vida a través de su palabra y Dios me dice: yo te amo, mi misericordia siguen siendo sobre ti, yo me rompo delante de la presencia y me hace glorificar más a mi Dios y me hace más acercarme a Él. Amén. Por eso David reconocía la palabra de Dios más que el oro. ¿Y qué precio tiene la palabra de Dios ahora en tu vida? Pues muchos no le dan ningún valor, no cuesta nada. Me dolió tanto hace un tiempo, quizás no tiene que ver, pero unos hermanos que estuvieron conmigo en casa, estuvieron durante un tiempo y la verdad que les fue bien. Los problemas que tenía se les fueron, resolviendo, pero no porque estaban en un ministerio cristiano, sino porque yo creo que estaban escuchando la voz de Dios y estaban ordenando sus pasos y estaban cambiando. Y me acuerdo que, cambiaron y se fueron. Y una de las primeras cosas que dejaron o tiraron fue la Biblia, como diciendo: ya no me hace falta. Y yo dije: qué error más grande tienes. Porque realmente lo que ayuda a tu vida es el mensaje, es la palabra de Dios. Llévala contigo donde vayas, a donde estés. Por eso el pueblo de Dios, desde que sus hijos son pequeños, que empiezan a gatear o empiezan a caminar, empiezan a instruirles en la palabra de Dios, en el mensaje. La palabra de Dios dice que en el pueblo dice que la atarás en tus brazos, la pondrás en tu frente, la atarás en tu cuello, como diciendo que no falte, la pondrás en las paredes para que donde vayas, pues como dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. O tantos que lo que te hacen en animar tu vida es darte impulso para seguir peleando esta batalla tan dura de engaños, de mentiras, pero que es como un refrigerio o es un vaso de agua fresco cuando lees el mensaje. Por eso, ¿cómo estimas tú la palabra de Dios? ¿Qué valor le das? Hay cosas en nuestra vida que le damos valores, pero la palabra, qué bueno es que para ti sea más valiosa que el oro, porque le das la importancia de que para ti es vital. Amén. Dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de la veracidad que tiene la palabra. Porque nos dice la palabra de Dios que no solamente seremos oidores, sino cuanto más hacedores. Y cuando hacemos y cumplimos la palabra de Dios,
se hace veraz en nuestras vidas, de que palabra que fue escrita hace más de 2000 años sigue siendo viva sobre mi vida. Resulta cuando yo la comparto, cuando yo la pongo por obra, se hace eficaz en mí. Y lo que me dice que es bueno para mí, yo lo hago, es bendición para mi vida. Amén. Por lo tanto, y aborrecí todo camino de mentira. Vimos tiempos donde dice, olvídate de ello. Hay cosas más relevantes, más importantes que realmente la palabra de Dios, pero nosotros debemos de edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, y los planos de la construcción de nuestra vida tienen que estar en la palabra de Dios. Nuestros planos, nuestros proyectos de boda, de casamiento, de noviazgo, de empleo, de amistad, de cómo criar a un hijo, de todo en nuestra vida tiene que ser en el manual de la palabra de Dios. Ese será nuestro manual donde vayamos, debemos de llevarlo para poder ser una brújula en nuestra vida y aborrecer realmente todo el camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Amén. Hace entender a los simples. Amén. Hace entender a los simples. Yo veo como Dios ha dado tanta realeza, tanta honra a personas que le habían perdido todo. Y se la ha dado Dios a través del mensaje, a través del camino, de la verdad y la vida, como he compartido, que es Jesús. Pero Jesús está plasmado realmente en lo que es el mensaje, que es la palabra del Señor. Amén. He guardado la palabra de Dios en mi alma, no la he dejado tirada como he compartido, aquel que se fue y dejó la Biblia como diciendo, no quiero saber nada. La he tesorado dentro de mí, de mi alma, de mi corazón. Y el mensaje es para llevárselo en el corazón, el mensaje que Dios te da cada día. Pues aquí, quizás es la única vez que lo escuchas, pues atesóralo en tu corazón, llévatelo. Seguramente vas a tener tiempo y ocasión para poder leer, escuchar, meditar el mensaje de Dios para tu vida. Amén. Ese mismo capítulo, versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sigue hablando de ello. He aborrecido todo el camino de mentira. Vimos tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Amén. Al final no es por convencimiento, sino al final es por darte cuenta, ¿no?, de que esto bueno que te dicen que es bueno en esta vida está siendo perjudicial para ti, para tu vida. Amén. Yo veo tantas personas, perdonadme, pero veo tantas personas que están manejadas por los engaños del mundo y las veo venir aquí, destrozadas, rotas, sin vida, sin fuerza, porque han abandonado la palabra, han abandonado el mensaje, han abandonado el camino de Jesús y han cogido el camino de la mentira. El camino que, como dice la palabra de Dios, ¿no?, que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Pensamos que el mensaje de la palabra de Dios es algo que ya no vale para estos tiempos. Cogemos tiempos ahora donde, el todo vale, la moda, las formas de actuar, y todo tiene consecuencias. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Amén. Más adelante, el Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Qué bueno es que sea la lámpara en tus pies, la palabra de Dios. Los caminos oscuros, los caminos tenebrosos donde estamos viviendo, ¿quién te alumbrará el camino? ¿Quién te guiará? ¿Cuál será la brújula? ¿Cuál será el camino de caminar? Dice que si un ciego acompaña a otro ciego, dice que los dos caerán en el agujero, ¿no? Y no sé quién te guía. Seguimos muchas modas, sobre todo de personas que pensamos que la vida le va bien y es un tormento para ellos. Yo no quiero seguir a personas, yo quiero seguir realmente el mensaje. El mensaje que muchos lo han seguido y les ha ido bien. Por lo tanto, lámpara a tus pies y lumbrera el camino. En Hebreos 4:12
Y con esto acabo, ¿no? La palabra tan conocida de que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Está escrita de hace siglos, pero no está muerta, es viva. Aquello que es vivo es aquello que actúa, es aquello que obra, es aquello que sigue teniendo eficacia. Y dice que es viva y eficaz. Lo que es eficaz es aquello que resuelve, que vale, que sirve para todos los contextos de tu vida. No hay nada que la palabra de Dios no pueda resolver en tu vida. No hay nada que si lo pones delante de Dios y Dios te habla a través del mensaje, a través de la lectura, a través del escudriñar, encuentras ahí la solución para el problema. Amén. Para cualquier problema de tu vida natural y espiritual. Y la palabra de Dios es viva, sigue siendo viva. Yo sigo viendo cómo la palabra de Dios obra. Como he dicho, he visto mucha gente sentada, mucha gente de pie. Me entristece porque me gustaría que la gente, todos alabáramos a Dios, reconociendo de que Dios es vivo, es eficaz. Pero sigo viendo cómo Dios está obrando. Y veo cómo la palabra de Dios sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo su obra, ¿no? Y la palabra de Dios sigue siendo viva. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, eficacia, y más cortante que toda espada de doble filo. El otro día hablaba yo con un hermano, ¿no? Y no sé qué me compartía de la palabra de Dios. Digo, no, la palabra de Dios es espada, una espada que corta. Primeramente la espada sirve de defensa, ¿no es así? En la armadura de Dios tenemos que tener esa espada de doble filo que corta, que corta toda mentira, que corta todo engaño, que rompe realmente con la falta de fe, con la incredulidad, y abre camino para tener la fe de saber que el Señor está con nosotros. Amén. Pero también la espada de doble filo es para cortar también ataduras que hay en nuestra vida, coyunturas, ataduras, cadenas que están en nosotros. Y dice que más cortante que toda espada de dos filos. Por eso yo lo que oro mucho a Dios es, Señor, cuando me reveles tu palabra, que no pase desapercibida en mi vida, porque tu palabra es efecto, da a hacer efecto en mí. Y debe ser como una espada de doble filo, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios actúa, tiene eficacia. El que yo comparta hoy aquí el mensaje de Dios y me vaya como he venido, o el que yo reciba la palabra en cualquier lugar y no me sea de eficaz sobre mí, prefiero no escucharla. Por eso le pido a Dios que sea siempre más cortante que toda espada de doble filo y que penetre hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Utilizamos la palabra de Dios como un mensaje de poder, como un mensaje de instrumento, de arma de defensa y de actuar para defender nuestra vida. Pues tenemos que tomar esa palabra como una palabra de autoridad y de poder. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Llevémonos el mensaje, ¿no? Y justo ahora estaba hablando con Manolo. Conocéis todos a Manolo, ¿no? Súper famoso aquí, conocido, ¿no? Pero me decía, ¿sabes lo que he hecho? Dice, me he traído unas Biblias para poder regalarlas. Tú fíjate, ¿no? Dice, he traído unas cuantas, he traído esto, he traído aquello. Dice, pero he traído bastantes Biblias para regalarlas. Y yo digo, fíjate, el mensaje del Señor, cómo me lo confirma, ¿no? De que sobre todo te lleves el mensaje, te lleves la palabra del Señor en tu vida. Amén. Señor, gracias por tu mensaje, tu palabra. Señor, queremos, Dios mío, reconocer que tu palabra para nosotros es vida, es todo, Señor. La palabra que es tu mensaje, Señor, que es tu ayuda para nuestra vida, que es tu guía para nosotros, que es la dirección, que es tu voluntad. Nosotros no podemos hacer tu voluntad si tú no nos la revelas, no la conocemos, no la vemos, no la entendemos. Señor, y queremos que sea revelada en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la luz de tu mensaje, de poder, Dios mío, conocer, saber más. Como dice
tu palabra, tener hambre espiritual, de querer escucharte, Señor, de querer conocerte más a ti, Señor, saber que tú eres la fuente de vida, de conocer las Escrituras, de llevarlas en nuestro corazón, Señor, para que el engaño no nos venga sobre nosotros, la mentira no nos alcance, no llegue a nuestras casas el mensaje de la mentira y nos equivoquemos, sino que tu palabra sea para nosotros. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor. Revélales, Señor, el mensaje, que sepan que hoy están aquí por primera vez, pero es porque tú quieres hablarles a su vida, porque lo necesitan. Sin saberlo, Señor, Dios mío, te necesitan a ti, Jesús. Por eso hábleles su corazón, Señor, y que puedan entender que es necesario volverse a ti, reconocerte a ti, andar por tus caminos, es conocerte y leer tu mensaje, Señor. Perdona nuestras faltas a veces de buscarte, nuestras faltas de por cansancio, por tiempo, por tantas cosas, tantas excusas, que abandonamos la lectura y abandonamos el ahondar más en tu palabra, Señor. Queremos ahondar, queremos profundizar como en las aguas para encontrar allí los alimentos, encontrar allí la medicina, encontrar allí la sabiduría para nuestra vida, Señor, para resolver tantas situaciones, tantas aflicciones que vienen a nuestra vida, Padre. Bendice a mis hermanos, tráeles palabra de ánimo, tráeles palabras de consuelo, tráeles palabra de gozo y sobre todo que sea un alimento espiritual para no caer en estos tiempos y para tener fuerzas para pelear contra lo que pueda venir. Te doy las gracias por el mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.